In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power, Green Lantern's light! Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y sean bienvenidos nuevamente a la sección de las carillauturas. Como saben, esta es una parte del CC Podcast donde nos gusta hablar de animación y pues hemos tenido en los últimos episodios el universo cinematográfico animado de DC Comics, estas películas animadas que para muchos es lo mejor que se publica de DC Comics, todo de la mano de Warner Brothers, y que durante años nos han entretenido con las historias de muchos de los personajes. En el episodio del día de hoy toca hablar de una de las películas que a mi parecer es una de las curiosidades que más llaman la atención de este universo animado de DC Comics. Se trata de Green Lantern Emerald Knights o Linterna Verde Caballeros Esmeralda. Una película que, como les digo, es curiosa y sobre todo creo que es una rareza, sobre todo por el hecho de que se trata de una antología. Además de esto, tiene otra peculiaridad, ya que es difícil definir exactamente a qué continuidad pertenece. Esto sobre todo ya que existió la película anterior, la película de Green Lantern First Flight, donde pues teníamos una historia definida con Hal Jordan, donde muchos de los personajes que vamos a ver en esta nueva película vuelven a aparecer, pero pues en roles que a lo mejor ya no quedan también, ya no encajan completamente con lo que nos habían presentado anteriormente, así que podría decirse que si bien son los mismos personajes, podría decirse que son unas versiones alternativas, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Como siempre vamos a comenzar con los hechos técnicos de esta película. Emerald Knights es del año 2011, curiosamente podría decirse que salió como complemento a la famosa película de Ryan Reynolds, que al final no fue tan exitosa, pero a la vez también es dirigida por 3 directores diferentes: Christopher Berkeley, Lauren Montgomery, la cual pues la conocemos muy bien, ha dirigido la mayoría de las películas de las cuales hemos hablado en los últimos episodios. Estuvo en Wonder Woman, también estuvo en First Flight, si no me falla la memoria, también estuvo en las de la Liga de la Justicia, y pues ha sido una vieja conocida de la animación. Estuvo, como les decía, en Wonder Woman, First Flight, efectivamente, en Public Enemies de la Liga de la Justicia, o más bien de Superman y Batman, estuvo como dibujante de storyboards, y también en Crisis en Dos Tierras estuvo como directora, en Apocalipsis directora y productora, en Under the Red Hood como también dibujante de storyboards, y pues la vamos a seguir viendo en la siguiente película que sigue justamente en Batman Year One. La vamos a ver en unos episodios de las carillauturas, así que pues Lauren Montgomery es prácticamente una vieja conocida de esta sección. También Jay Oliva, otro de los directores que usualmente vamos a ver en estos proyectos, también está aquí involucrado. Y también en el caso de las diversas historias que vamos a estar viendo dentro de esta antología, pues van a tener diversos escritores y también diversos estilos de animación. Creo que esa es una de las principales características que tiene esta película. Pues vamos a comenzar justamente con Emerald Knights. ¿De qué se trata Emerald Knights? Pues en sí les puedo platicar que es una historia donde vamos a ver a Hal Jordan y a Aricia. Aricia, esta Green Lantern que muchos conocen, que es una chavita, posteriormente utilizando el poder de su anillo termina obteniendo el cuerpo de un adolescente, que es como que la imagen que más conocemos de ella. Aquí lo que se presenta es que hay un ataque a diversos Green Lanterns por parte de Krona. Krona es este villano de los Guardianes del Universo, el cual también fue uno de su misma especie, que los que leemos cómics pues sabemos que él estuvo involucrado de cierta manera con la Crisis en Tierras Infinitas. Él era un científico el cual decidió investigar el origen del universo a pesar de que estaba prohibido. Esto hizo que de cierta manera él fuera el responsable de crear el multiverso, ya que vio el origen de todo y esto creó tierras paralelas. Aquí en la película solamente se nos menciona que él fue el creador del universo de antimateria. Aquí en esta continuidad solo existe el universo normal y el universo de antimateria. Menciona Gauntlet, uno de los guardianes del universo, que como castigo a Krona se le condenó a ser desmaterializado, ser condenado al universo de antimateria.
y que de cierta manera ahora había vuelto a obtener una forma y estaba atacando al universo normal con demonios sombra. Estos demonios que muchos conocemos, que fueron el ejército del Antimonitor dentro de la Crisis, hacen aparición aquí. De hecho, como un dato curioso, también llegan a mencionar a la misma Crisis en Tierras Infinitas dentro de esta historia, que los demonios la última vez que se habían visto fue en la Gran Crisis. Esto hace que los guardianes se pongan en alerta y también aparezcan muchos Green Lanterns que estaban de cierta manera en reserva. Aquí vamos a ver cómo Hal Jordan empieza a tener interacciones con Aricia, la cual es una nueva recluta, y él empieza a mencionarle varios relatos que están relacionados con varios de los Green Lanterns que se terminan topando. El primero de ellos es el relato del primer Linterna, el cual fue Abra, el cual nos mencionan que fue un escribano, el cual trabajaba para los Guardianes del Universo. Fue elegido como uno de los primeros poseedores de anillo, a pesar de que él ni siquiera tenía pues habilidades de guerrero. Los otros personajes que tuvieron anillo fueron guerreros, pero la curiosidad de esta historia es que nos mencionan que son elegidos para combatir a una fuerza primigenia del mal, que eran los Dominators. Aquí lo que pasa es que en un principio los anillos solamente se utilizaban como pues armas de energía, escudos y para poder volar, y fue Abra, este primer Green Lantern, que tuvo creatividad, el primero en utilizar el potencial del anillo, que es pues crear formas. Esta primera historia de The First Lantern, que es como se le conoce, fue escrita por Michael Green y por Mark Guggenheim, un viejo conocido también de los cómics. Fue productor de Arrow, también de Flash, también escritor de cómics, ha estado en X-Men, también estuvo en el mismo. Curiosamente a él hubo un punto donde, como fue productor y escritor de Arrow, se le solicitó que se encargara del cómic, donde estuvo involucrando a los personajes que aparecían en la serie, pero al final no tuvo tanta relevancia el título. Esta es la historia que fue dirigida por Christopher Berkeley, uno de los directores de esta película, y pues sirve como de cierta manera para mostrar el origen de los Green Lanterns y lo que representa el legado de los anillos que utilizan para combatir. La siguiente historia es la de Kilowog, que esa historia a mi parecer es una de las más entretenidas, ya que vemos que en la historia principal aquí se nos presenta como Kilowog, que el cual es conocido como uno de los Green Lanterns pues más rudos, el que se encarga de entrenar a los nuevos reclutas. Pues comenzó siendo de cierta manera como cualquier Green Lantern, solamente que conoció a este personaje, el sargento Deegan, otro Green Lantern que pues hacía lo mismo que él haría más adelante. Era el que se encargaba de los nuevos reclutas, era muy rudo, de cierta manera pues cruel con los nuevos reclutas, pero esta historia va a tener un desenlace no tan padre, pero al mismo tiempo nos muestran por qué Kilowog es como es, porque él entrena así los reclutas, y este mismo sargento Deegan le deja una enseñanza sobre que cuando se vuelve un Green Lantern, él ya no es un individuo, se vuelve un policía, pues como siempre se nos han presentado estos personajes, se vuelve una fuerza del bien y alguien que tiene que proteger al inocente, o sea, su vida deja de ser de él. Aquí, curiosamente, esta historia, este segmento fue basado en el cómic New Blood de Peter J. Tomasi y Chris Samney, un dibujante que a mí me gusta mucho, estuvo en Daredevil. Y esta adaptación fue escrita por el mismo Peter J. Tomasi y dirigida por Lauren Montgomery, la cual pues ya mencionamos previamente. Después de esto sigue otra historia, la de Lyra. Lyra es esta Green Lantern que tiene un aspecto, pues es de piel morada, pero tiene de cierta manera como aspecto, es un aspecto asiático, vamos a llamarlo así, donde nos presentan como pues ella es de una sociedad donde hay personajes que recuerdan a China. Aquí lo curioso es que pues nos mencionan su origen, que es diferente al de los cómics. Aquí nos mencionan que pues ella en la historia principal mencionan que es una gran combatiente. Ella se le solicita ir a su planeta, a su sector al que le corresponde proteger, y pues termina combatiendo contra algunos de sus conocidos, unos sirvientes de su padre, que al parecer es una especie de rey de este planeta, su propio hermano, y justamente contra su padre, que es como una especie de sindicato de cierta manera que recuerda a las mafias chinas o a las mafias japonesas.
pero al mismo tiempo nos mencionan cómo ella obtuvo el anillo de poder. Hubo una parte donde estuvieron combatiendo a ciertos invasores, llegó el Green Lantern de su sector a combatir, fue eliminado y esta Lyra termina obteniendo el anillo, pero pues ahí ella descubre que tiene un deber más allá del de su familia, termina siendo entrenada y ahora regresa a combatir. Al final vemos cómo pues el deber de ser una Green Lantern fue más que el deber que ella tenía con su familia, que aunque a pesar de que estaban haciendo el mal, ella pues trata de salvarlos, y pues por lo mismo se hace este diálogo dentro de la película donde dice Hal Jordan que es uno de los mejores Green Lanterns y que si tuviera que combatir le gustaría que ella estuviera a su lado. Específicamente este segmento de Lyra fue escrito por Eddie Berganza, el cual es uno de los editores curiosamente que estuvo muchos años en DC. Lamentablemente salió por unos escándalos que al final no se comprobaron, pero pues es una curiosidad dentro de esta película. Después vamos a ver otro segmento. Todo esto está ocurriendo mientras los Green Lanterns hacen vigilancia a ver si no se les llega a aparecer Krona, y en uno de estos un Green Lantern random menciona que pues si la amenaza es tan grande probablemente llegue a aparecer Mogo, a lo cual Aricia se pregunta quién es Mogo, porque hablan de él, y Hal Jordan decide mencionarle que pues Mogo no está ahí porque realmente Mogo no socializa, el cual pues ya es suficiente para mencionarles que se trata aquí curiosamente de una adaptación de un cómic de Alan Moore y de Dave Gibbons. Se trata de Mogo no socializa, lleva el mismo nombre que el cómic original, y pues aquí fue escrito por Dave Gibbons, el que adaptó la historia de Alan Moore, y dirigido por Jay Oliva. Mogo no socializa es una historia donde vamos a ver cómo hay un personaje, un cazarrecompensas llamado Volfunga, el cual decide viajar a cierto planeta, ya que se le menciona que él quiere ser el mejor guerrero de todo el universo, pero que no lo va a lograr hasta que combata contra el mejor Green Lantern de todos, Mogo. Dura más de un año atrapado en este planeta tratando de localizarlo, lo amenaza, le dice que salga, que quiere pelear contra él, pero al final se va a llevar una sorpresa cuando descubra que estuvo ante Mogo todo este tiempo. Esta historia, como les digo, fue original de los cómics, escrita por Alan Moore con el dibujo de Dave Gibbons. Aquí les vuelvo a reiterar que él ahora escribe, que también ha tenido sus papeles como guionista, escribe la adaptación, y pues como todos saben, Alan Moore y Dave Gibbons fueron el equipo creativo detrás de Watchmen, una historia que me gustó mucho ya que fue adaptada directamente de los cómics. Otro de los segmentos que llama la atención, después de esto vemos más bien cómo empieza a haber un ataque por parte de Krona. Ahí Aricia de cierta manera sale un poco herida, pero vemos cómo los Green Lanterns logran contener este ataque. Posteriormente vamos a ver cómo llega Sinestro, el cual aquí obtiene la voz de nada menos que uno de mis actores favoritos, que pues lamentablemente no es tan conocido por los papeles que debería. Se trata de Jason Isaacs, el cual lamentablemente la mayoría de la gente lo conoce como el papá de Draco Malfoy. Aquí él es Sinestro. Cabe mencionar que en la película anterior, First Flight, fue interpretado por Victor Garber, el cual era el Martin Stein en la serie de Legends of Tomorrow. Él ya no regresa, le dio una buena voz a Sinestro en la primera película. Aquí Jason Isaacs también hace un buen trabajo y va a ser recurrente dentro de las siguientes películas del universo DC animado. Aquí Sinestro le va a contar una anécdota a Aricia sobre Abin Sur. Como saben, pues Abin Sur es el Green Lantern que estuvo antes de Hal Jordan, el cual fue el que murió en la Tierra y le pasó el anillo de poder a Hal Jordan. Aquí vamos a tener una adaptación de otro cómic de Alan Moore. Aquí es específicamente Tigers, el cual fue escrito por, pues como les digo, Alan Moore, y con el arte de el ya fallecido Kevin O'Neill. Esta historia fue escrita nada menos que por Jeff Johns. Me llama mucho la atención porque, como saben, Jeff Johns fue un escritor de cómics que estuvo muchos años con Green Lantern y utilizó muchos de los argumentos de Alan Moore para todo su run. De hecho, pues el más conocido es la profecía de la noche más oscura de los Green Lanterns, y aquí le toca escribir pues esta parte de la historia. ¿De qué se trata este segmento? Pues vamos a ver cómo Abin Sur termina peleando contra este personaje Atrocitus y termina recibiendo al final la ayuda
de Sinestro para poder detenerlo. Hay un punto donde ambos personajes discuten sobre el tema del destino. Incluso Sinestro menciona que él no cree en el destino, a pesar de que Abin Sur tiene ciertas dudas. Al final le pregunta a Atrocitus, que tiene la habilidad de ver el futuro, que pues cómo va a terminar la corporación Green Lantern, y Atrocitus pues ahí le revela que va a terminar, ya que Sinestro va a terminar obteniendo el poder del anillo amarillo y va a hacer como una especie de grupo que es la corporación Sinestro para eliminar a todos los Green Lanterns. Un intento que vimos en la película anterior que fue frustrado por Hal Jordan. Ahí en ese momento pues Abin Sur no le toma tanta importancia, ya que menciona incluso que Sinestro no cree en el destino, pero que pues sirve de cierta manera como una especie de lazo entre ambas películas. En el cómic pasa algo similar. Abin Sur termina llegando a un planeta, conoce a este personaje que posteriormente sería Atrocitus. En la primera versión era diferente, y le termina revelando pues cómo va a terminar la corporación Green Lantern, cómo va a fallecer justamente también Abin Sur en un punto, y pues esto hace de cierta manera que se vea paranoico. Eso lo quitan completamente aquí en la película, pero pues fue una historia que también llamó mucho la atención en su momento dentro de los cómics. Para terminar, pues Emerald Knights, ya después de haber visto todas estas intervenciones con todos estos Green Lanterns y ver sus historias, pues va a tener una conclusión donde ya al final los Green Lanterns combaten a Krona y terminan derrotándolo, todo gracias a Aricia, que tiene una idea que al final fue la que pues ayudó a que pudieran triunfar en esta batalla. Esta historia es escrita por Alan Burnett y por Jeff Jones también, y pues fue dirigida pues por, ya saben, la directora principal Lauren Montgomery. Como dato curioso que no les había mencionado es que los personajes que vimos durante toda esta película, que fue Hal Jordan y Aricia, pues Hal Jordan en la película anterior fue interpretado, como saben, por Christopher Meloni. Aquí ya no regresa él para esta segunda película, aquí es interpretado por Nathan Fillion, el cual pues todos lo conocemos por sus diversos papeles en varias series. Estuvo, pues ahorita está en The Rookie, también estuvo en Firefly, también estuvo ahorita en Guardianes de la Galaxia 3, estuvo en The Suicide Squad. Ya se anunció que va a participar en la nueva película de Superman de James Gunn como Guy Gardner. O sea, aquí fue Hal Jordan y ahora va a ser Guy Gardner. Pero también ha tenido diversos papeles dentro de las películas animadas de DC Comics. Estuvo, por ejemplo, en la de Wonder Woman fue Steve Trevor. En Justice League Doom también fue Hal Jordan. Ha estado en muchas películas dándole la voz a este personaje. En el caso de Aricia, aquí obtiene la voz de Elizabeth Moss, una actriz que pues todos conocemos debido a la gran popularidad que ha tenido en los últimos años, ya que está en la serie de The Handmaid's Tale. Ella es la principal, también le dieron por su misma popularidad el papel principal en la película de El Hombre Invisible hace unos años, que tuvo ahí un giro muy interesante. Entonces pues podemos darnos cuenta que ambos actores en un momento estuvieron en este universo animado, más sobre todo Nathan Fillion, que hasta la fecha sigue siendo Hal Jordan en las películas, pero que en cierto punto ya triunfaron en sus carreras, y pues da gusto que le dieran la alternativa a las películas animadas y ahora tengan una buena carrera dentro de los live actions. Y pues Emerald Knights, como les digo, es una curiosidad, una película que sirve más que nada, como les dije al principio, un complemento a la de Ryan Reynolds para presentarnos más de este universo de Green Lantern, pero que pasa la historia como una película entretenida, que vale mucho la pena, y sobre todo para que conozcan a la gente que esté interesada a estos personajes que tienen mucha mitología detrás y que siempre van a ser muy llamativos, como son los Green Lanterns. Creo que con esto terminamos el episodio del día de hoy de las Carillouturas, así que no se pierdan el que sigue porque vamos a tener una película muy especial. Se trata de Batman Año 1, la adaptación en película del cómic de Frank Miller y David Mazzucchelli, así que no se lo pierdan. Sin más por un momento, aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.